Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis estimados amigos de Expediciones Paquimé. Nos encontramos ahorita desde el pueblo mágico de Casas Grandes, en el caso de un servidor, Elías Ramos, y en el caso de Philip Stover, desde otro casi pueblo mágico, desde el pueblo de Mata Ortiz, lugar donde se elabora la cerámica más extraordinaria de todo nuestro amado México. Philip es ahora la persona que tenemos que nos va a estar exponiendo un tema bien interesante, los menonitas en México y el mundo. Además de compartirnos este maravilloso tema, Philip es ministro de esta religión, es un menonita que no se parece mucho a los menonitas que estamos acostumbrados a ver aquí en el norte de México, en el estado de Chihuahua, y que elaboran quesos. Philip, otro tipo de menonita. Philip, muchas gracias por acompañarnos. Philip además tiene varios libros, varias publicaciones. Ahorita estamos platicando acerca de uno de ellos, de una guía para comprar cerámica de Mata Ortiz, que próximamente lo va a tener en español, además de algunos otros libros principalmente relacionados a la historia de la religión y la Revolución Mexicana. Philip, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes. Al contrario, bienvenido, Philip, y pues vamos dándole inicio a la presentación. Ok, puede tener el primer pago o papel, como hoja, aquí está. Listo. Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por venir y ojalá que ustedes puedan entender el español mío. A veces necesito a alguien para traducir el español mío hasta entre español. Pero quiero platicar esta noche de una cosa de mi corazón. Es la historia de mi iglesia, la iglesia mía, que yo tengo 71 años de edad y yo estaba menonita toda la vida. Mi papá era pastor. La esposa mía, su bisabuelo era obispo menonita y yo tenía el privilegio de servir la iglesia menonita como presidente de una iglesia de 1,200 personas en Florida y también un director de una escuela menonita en Florida también. Tuvimos 1,000 estudiantes y la mayoría eran menonitas en nuestra escuela. Y tengo mucho en mi corazón de la gente mía, especialmente aquí en México, porque cuando hablamos de menonitas, todo el tiempo estamos hablando de el tipo de menonito que hay aquí en Chihuahua. Y lo que quiero decir es los grupos menonitas son un fe muy diverso. En todo el mundo hay millones y muchos diferentes tipos de gente con trajes, con corbatas, con overalls y todos son verdaderos menonitas y vamos a hablar de todos hoy, quizás por la primera vez hoy y ojalá que será interesante por ustedes. Mi propósito en esta charla es ayudar a mis amigos a entender a los menonitas como una fe internacional, diversa, poblado por personas muy diferentes en todo el mundo. Lo que los une no es su país de origen, el color de su piel o su etnia, sino los principios de su fe. Ser menonita no es ser anglosajón, como yo, norteamericano o granjero. Es ser miembro de una pequeña pero vibrante fe cristiana. Los menonitas no creen que tienen la única o la mejor fe. Simplemente quieren vivir esta fe tranquila y simplemente como el tranquilo en la tierra. En alemán, die still im Land, donde quieren que estén. Esta es una frase muy popular con los menonitas en todo el mundo, en cada país donde hay menonitas.
piensan pensamos de nosotros como tranquilo en la tierra. Prefieren vivir una vida simple, no con mucho ruido, pero no somos gente, un fe que nos gustamos tratar de convertir otra gente de nuestra fe, pero si quieren, está bien. Pero tenemos misioneros, pero son diferentes tipos de misioneros. Ayudan con agua, ayudan con escuelas para aprender cosas como así. Esta es una familia en los Estados Unidos, una familia menonita. Son anglosajón y están vestidos como todos mis amigos aquí en México, pero son verdadero menonitas. Ok, próximo, por favor. Ok. Los menonitas se ven a sí mismos como una iglesia reformista radical, precediendo a la reforma protestante. No se consideran ni católicas ni protestantes. Hacen hincapié en la familia, en vivir en paz, en no llevar armas en la guerra, en la humildad, en el bautismo solo para creyentes adultos, y en una vida que hace hincapié en la justicia y la misericordia. Los menonitas tienden a casarse dentro de su iglesia. La palabra en español es endogamia, en inglés es endogamy. Y en los años antes era más importante a casar con otros menonitas. Ahorita es como en Mato Ortiz, tenemos ollas hechas de barro mezclado, se llama. Diferentes tipos de barro, colores. Y ahora hay más menonitas que casan con gente que no son menonitas, pero prefieren casar con miembros de su fe. Esta foto también es de una familia menonita. Son de sudeste Asia. Esta gente son de Vietnam y son menonitas de Vietnam. Están vestidos como toda la población, pero son asiáticos, no son anglosajón. Y otro ensamble que hay menonitas en todo el mundo. Ok, próximo, por favor. Esta es muy interesante. La iglesia menonita tuvo sus raíces en Alemania, en Suiza y en los Países Bajos. A principios del siglo XVI. Fue un movimiento perseguido tanto por los miembros de la Reforma Protestante como por la Iglesia Católica. Sus raíces estaban en el anabautismo, un movimiento definido al menos en parte por su insistencia en el bautismo de adultos después de que se hicieron las profesiones de fe. Después, no antes, después. Desde sus inicios, el menonitismo fue considerado una tercera ola de fe cristiana. Una tercera ola. Los protestantes, otra ola, y los católicos, otra ola. Sus predicadores eran intrépidos y francos. Sus adherentes eran apasionadamente devotos y mostraban una fidelidad incluso hasta la muerte. La persecución parecía infundir un mayor compromiso en las mentes y los corazones de los fieles. El cuento de los menonitas es un cuento de ser
de tener, ¿cómo se dice? Son perseguido por todos los años que existen, porque cuando empezaron los protestantes reformadas, no les gustan los anabaptistas, so matan ellos con sus ejércitos. El fe católica no les gustan porque la fe menonita dijeron que necesitan ser bautizados como adulto, no como bebé. So era contra los principios de la fe católica, y los menonitas, los anabaptistas eran martirados por los dos otras olas. Mira, esta foto es bastante interesante. Esta es una iglesia en Alemania, en un pueblo, en ciudad Münster, Alemania. Y si pueden ver ustedes el reloj en la iglesia, y más arriba del reloj, muy interesante, hay 3 jaulas. ¿Puede verlos? 1, entonces 2 jaulas. Y en 1536, 3 anabaptistas eran torturados y asesinados, y sus cuerpos ellos puso los cuerpos de ellos en estas jaulas en la iglesia para toda la ciudad, para ver qué pasa con gente que no tienen la fe católica. So, matan estos 3 hombres, puso sus restos, sus cuerpos en estas jaulas. Y lo que es lo más interesante es, pasó más de 400 años pasado, pero las jaulas todavía están allá, por toda la ciudad para ver, todo el mundo para ver. Esta es una ofensa muy, muy fuerte a los menonitas y a los anabaptistas en el mundo hoy. No sé por qué todavía tienen estas jaulas en esta época moderna, pero aquí están, puede verlos, y es un símbolo de la persecución que los anabaptistas, los menonitas, tienen que endurar por muchos siglos. So, la identidad de menonitas está muy fuerte en su mente, que estamos un pueblo que estaban ser perseguido en toda nuestra historia, y vamos a platicar más de esto en un momentito. Ok, pásale la próxima. Ok, los primeros líderes de la iglesia menonita suiza, la iglesia suiza, en 1525 incluyeron Conrad Grebel, Felix Mann, George Blaurock. Ellos eran los 3 primeros bautizados menonitas. Y más tarde, Menno Simons se convirtió en el líder más importante de la iglesia, que pronto fue nombrado en su honor. Y esta es foto de Menno Simons. Él era de Holanda. Y era el líder más importante en como 1530-35 de los menonitas. Para escapar de la persecución, tanto protestante como católica, los menonitas se trasladaron al este, a Rusia, al oeste, a Norteamérica. Mantuvieron su herencia étnica alemana hasta mediados del siglo XX, cuando las conversiones de todo el mundo crearon una iglesia más pluralista y diversa.
Las principales creencias menonitas incluyen vivir de manera sencilla, evitar las armas y los conflictos, la justicia social y la autosuficiencia. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi familia no tenía seguro como IMSS o seguro popular, no tuvimos, porque la iglesia tuvimos seguro por los miembros de la iglesia. No era el trabajo del gobierno para ayudarnos con nuestra salud. Era la responsabilidad de la iglesia. So, tuvimos seguro, una tarjeta de seguro, pero era entre nuestra iglesia. Y si tuvimos una tormenta y nuestra casa era destruida, no tuvimos seguro para reparar la casa. La iglesia nos ayudó. Los miembros, los hombres vienen con su sugerimiento para arreglar la casa y las mujeres vienen con la comida para ayudar a los que quieren trabajando. Pero es muy interesante. Todavía hay dos ramas de la iglesia menonita hoy. La rama que son menonitas rusos y la rama que son menonitas suizas. Los suizas vienen de Suiza, Alemania, Holanda y los Estados Unidos y Canadá. Y los otros, los rusos, vienen de la persecución en Suiza, entonces en alemán, entonces en Polonia, Rusia, Ucrania, Canadá y México. So, la mayoría de los menonitas que están en México hoy son probablemente 95% son menonitas rusos. Su idioma se llama Plattdeutsch. Plattdeutsch. Es un Deutsch plano. Platt significa plano. O bajo. Es un Deutsch bajo, no alto como el Deutsch regular. Tiene palabras en el idioma de la gente aquí porque son menonitas rusos. Hay palabras de alemán, de Polonia, de Rusia, de Ucrania, de inglés, de español, y nadie puede entenderlo, nadie puede aprenderlo, y ellos pueden hablar entre sí mismos y nadie puede entender. Los suizas, menonitas suizas que vinieron derecho de Suiza, alemán, Holanda, los Estados Unidos o Canadá, tienen otro Plattdeutsch. Discúlpame, alguien está llamándome. Pero ellos tienen un Plattdeutsch que es mucho más fácil para aprender, porque la mayoría de las palabras son alemán, poquito inglés, pero no más idiomas, o inglés. Hay palabras en inglés, hay palabras alemán. Es más fácil a entender la idioma de los. Y yo puedo, por ejemplo, 3 semanas pasadas, el obispo mormona, obispo Hatch, ustedes conocen quizás obispo Hatch, él me llamó: Felipe, tengo un menonita en mi casa y necesito, si puede venir, estaré muy agradable porque no puedo hablar con él. Yo fui y en 2 minutos yo supe que él era menonita ruso, porque él habló en Plattdeutsch ruso y yo no podía aprender ni una palabra de que él era diciendo. Pero él era perdido y necesita ayuda, pero hablemos en español y yo ayudé a él. So, pásale a la próxima. Ok, ¿qué está pasando hoy? Hoy hay 2.1 millones de menonitas en 87 países del mundo. Los países con la mayor población de menonitas son el Canadá,
la República Democrática del Congo, en la mitad de África, hay un país grandote. Discúlpame. Hay un país grande, se llama Congo. Etiopía, los Estados Unidos y la India. ¿Sabía usted estos son los países con lo más México no es uno, porque hay otros países con mucho más menonitas. Belice, al sureste de México, nuestro vecino, Belice tiene el porcentaje más alto de menonitas per cápita de la población, como por ciento. Belice tiene más menonitas que cada otro país en el mundo. En los años 80 y 90, la población menonita en África creció 228% porcentaje. La iglesia menonita más grande en todo el mundo está en Etiopía. Cuando yo era presidente de una congregación, tuvimos entre 1,000 y 1,500 personas. Esta es una iglesia grande por los menonitas. Pero en Etiopía tiene casi 4,000 que asistieron a esta iglesia en la capital de Etiopía. Hoy en día hay más menonitas en África que en Canadá y los Estados Unidos. Entre los 10 países con mayor población de menonitas se encuentran Estados Unidos, Canadá, India, Indonesia, México, República Democrática del Congo, antes Zaire, Etiopía, Tanzania, Tailandia y Alemania. Son los países que tienen muchos, los 10 países que tienen lo más menonitas. Pueden ver a la derecha un grupo de mujeres en el Congo, son africanos, pero ellos son puro menonita como yo, como la gente en Sabinal, en Capulín. Ellas son bailando. Esta es una diferencia. Cuando yo era niño, yo no podía bailar. Híjole, mi papá me voy a darme mucho daño si yo fui a un baile en la escuela o en la comunidad. Pero en África, las menonitas les gustan bailar y cantar y celebrar su fe. No son anglosajones. Y nunca, cuando hay video de las menonitas, aquí nunca hablan que hay menonitas como estas mujeres en África. Y yo pienso que es muy importante entender que todos los menonitas no llevan overalls como los aquí. Ok, próximo, por favor. Hoy en día hay más menonitas no anglosajones en el mundo que anglosajones. Es como los mormones. Tenemos muchos mormones en nuestro estado también. En los años pasados, la mayoría de los mormones en el mundo era anglosajón. Ahorita, la mayoría de los mormones en el mundo no son anglosajón. Son que tienen piel moreno o negro, o son asiáticas también. Es interesante que es similar. Pero ahorita, una minoría de menonitas en el mundo hoy en día habla alemán. La mayoría no hablan alemán. Yo puedo entender poquito, pero no puedo hablar bien alemán. No puedo hablar bien español. No puedo hablar bien inglés, pero peor en alemán. Hay 20 colegios, seminarios y universidades menonitas en el mundo. Nunca pensamos que los menonitas tienen interés en ir a los colegios, las universidades.
pero la iglesia tiene en su propio control, son los dueños de 20 colegios, seminarios y universidades en el mundo. Más alto que primario y secundario. Los menonitas han debatido. Esto es muy interesante. Me voy a dar a ustedes un secreto. Este es un secreto. Los menonitas han debatido recientemente entre ellos sobre su historia en Ucrania. Recuerda, vienen de Suiza, Alemania, Polonia, Rusia, Ucrania, entonces Canadá, entonces México. Cuando estaban en Ucrania, algunos menonitas ayudaron en la persecución de los judíos y otros durante la guerra segunda mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y esto es una fuente de vergüenza que algunos prefirieron ignorar o negar. Somos gente de paz y no queremos asistir en el ejército o cooperar con el ejército. Pero por estos años, en los 1938, 39, 40, 41, 2, 3, 4, a veces los menonitas ayudan en la persecución de los judíos. Y esta es una causa de vergüenza por nuestra fe. Esta foto es de una milicia de autodefensa menonita en Ucrania. ¿Por qué necesitan una milicia? Me voy a mostrar otra foto para explicar esta. Pero ellos tienen armas, eran menonitas, y es una foto muy raro porque la mayoría de los líderes de los menonitas no quieren que gente saben que esto pasó en nuestra historia. Y si quieren saber si hay palabras grandotes largas en alemán, yo escribí esto en alemán, eine Menotiche, Selbstverteidigungsschmiede in der Ukraine. No, yo no puedo decir esto otra vez. So, vamos a seguir a la próxima. En los primeros años de la fe anabatista menonita en el siglo XVI, hubo más de 5,000 mártires por su fe. Muchos más fueron asesinados o murieron de hambre en el periodo de la revolución bolchevique en Rusia y Ucrania. Este era en 1930, 31, 32, 33. En la vida de mi papá. Tal vez 20,000 menonitas fueron enviados a Siberia, en Rusia. En total, más o menos 40,000 murieron o desaparecieron en el siglo XX en Ucrania. Los menonitas y otros ucranios recuerdan este evento como en alemán el Holodomor. Holodomor significa el tiempo donde no tuvimos nada para comer. El Holodomor. Y este es, en los años, en el siglo XVI, muchos eran martirados por su fe. Y entonces, en el siglo XX, en la vida de nuestros abuelos, papás, muchos menonitas mataron en Ucrania y en Rusia. ¿Por qué eran matados? Tres razones. Hablan alemán y los alemanes eran el enemigo de los ucranianos y los rusos. Número 2, eran poquito más prósperos que otra gente porque trabajan mucho en las labores y empezaron temprano en el día y trabajan todo el día y eran poquito
más próspero y eran celosos contra los menonitas. Y número 3, no eran de fe católica. Y la mayoría de la gente que tienen fe eran católica en Ucrania, la iglesia católica en Ucrania. Y la iglesia ortodoxa, ¿cómo se dice en español? Ortodox, eran muy fuertes en Rusia también. So, a la izquierda, este es un ejemplo. La mayoría de los menonitas que eran matados en el siglo XVI eran ahogados en los ríos y lagunas en Europa, porque la gente dijeron, ¿quiere ser bautizado? Ok, vamos a bautizar usted. Y pongan en el agua y no permiten a ellos a salir, y murieron. Más que 5,000. Hay un libro muy famoso en la fe menonita que habla de la gente que eran matados. Este es un episodio que en realidad pasó. Este hombre se llama Jan Meyer y él era matado este día para ahogar en el agua porque era menonita. Y a la derecha, estos son los hijos en Ucrania en 1930-31. No sé por seguro que estos niños exactamente eran menonitas, pero probablemente. Y puede ver que son muy flacos y pobres, y miles de los menonitas murieron en el Holodomor. En un tiempo muy triste por los menonitas. Ok, ándale. Próxima. Vamos a platicar de Chihuahua. Los menonitas vinieron a Chihuahua desde Canadá. Estaban huyendo de la persecución. ¿Qué era la persecución en Canadá? Tienen que servir en el ejército canadiense, tienen que asistir a escuelas públicas, no podían hablar alemán, no podían educar los niños en alemán y no podían usar la Biblia en su educación, según las leyes nuevas en Canadá. Y no podían tener su propiedad, su tierra, en la manera que ellos quieren tener su propiedad. Todos juntos. Nadie tenía propiedad individual, poquito, pero la mayoría no. Tenían propiedad la comunidad entera. Los menonitas son una cultura religiosa, anabaptista, no son protestantes ni católicas. Los menonitas llegaron a Chihuahua en 1922. También construyeron colonias donde viven en aislamiento. Cada pueblo en Canadá tenía su propio campo o colonia aquí en Chihuahua. Algunos son nombrados por los pueblos en Canadá. El presidente Obregón, Álvaro Obregón, les otorgó 5 derechos a perpetuidad si vienen a reparar el daño de la revolución en Chihuahua. Y todavía, hasta hoy, los menonitas aquí en Chihuahua tienen estos mismos 5 derechos. Cada presidente, cada Congreso de México, hasta 1921 en actualidad por esto. Se llama la privilegium, privilegios que los menonitas tienen que los mexicanos no tienen. Muy interesante, hay 5 de estos. El presidente Obregón, yo leí esto. Los menonitas llegaron a Chihuahua y se enfrentaron a los celos y al resentimiento. ¿Por qué? Próximo. Página.
cuando ellos llegaron aquí, todo no era paz, porque la revolución, los lugareños lucharon y murieron ellos también, por seguro, por la revolución, y pensaron que se les daría la tierra hacendado. Estaban muy enojados cuando el gobierno vendió la tierra a otro grupo anglosajón extranjero. Este era un gran problema en Chihuahua. Era un problema por los mormones antes y también por los menonitas. Vienen de otro país, eran anglosajón, eran desconocidos, extranjeros, y los que lucharon por la revolución y en la revolución estaban pensando, vamos a obtener esta propiedad, la tierra, por tierra y libertad. Ellos gritan. Y entonces, ¿qué pasó? El gobierno mexicano del estado de Chihuahua y también el gobierno federal tomó algunos de las haciendas, especialmente de los Zuloaga familia, y vendieron a los menonitas y a veces también a los mormones. Eran conflictos entre la gente de Chihuahua y estos nuevos fe extraños, anglosajones, gringos, desconocidos, extranjeros, que vinieron y en algunos meses tenían la mejor propiedad en Chihuahua. Cuauhtémoc era una hacienda. Hacienda Bustillas era una hacienda de los Zuloagas y ellos compran muchos hectáreas del gobierno y también de la familia Zuloaga también. En los primeros años los menonitas fueron robados, un pocos fueron asesinados y algunas mujeres fueron molestados. El ejército federal fue enviado para protegerlos. En 1925-26, el ejército federal era en Chihuahua protegiendo los menonitas. Sin embargo, prosperaron y han crecido a más de 120,000 menonitas en Chihuahua. Son famosos por sus quesos y productos agrícolas. Yo no puedo hacer queso, pero a mí me gusta comerlo. Okay. Yo soy famoso para comer burritos con 3 tipos de queso menonita. Ok, próximo. Aquí estamos, nuestro menonitas, como tenemos aquí en Chihuahua, pero solo es un grupo, un tipo de menonita. Los otros, los asiáticos, los africanos son mexicanos son menonitas como ellos. Hoy en día en México hay menonitas que viven en zonas urbanas, en Ciudad México. Hay mucho más que viven en Ciudad Chihuahua y en colonias por todo México. Hay importantes poblaciones de menonitas en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Chiapas, Campeche, Tamaulipas y Quintana Roo. Algunos han tenido conflictos con sus vecinos por la deforestación y los problemas del agua. Otros han sido arrestados por participar en el contrabando de drogas, especialmente hacia el Canadá. Hay muchos que son ciudadanos de México y también de Canadá, y por eso pueden viajar fácilmente. Y ahora hay problemas con pozos y con usar muchísimo agua. Y la gente que estaban en la tierra por siglos están muy descontentos con ellos. Y hay conflictos de pozos y están cortando los árboles en la Yucatán, los menonitas, para tener más labores. No quieren árboles y hay conflictos. Hay más que 14 menonitas en los años pasados que eran arrestados y
tenían tiempo en el cárcel para cortar árboles sin permiso. En el decenio de 1930, muchos menonitas regresaron al Canadá. Este éxodo se ha repetido en el siglo XXI y muchos han vuelto a Canadá, mientras que algunos se van a otros países de América Latina como Belice, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Hasta este punto, la gran mayoría se queda en México y muchos se van a zonas poco habitadas como Yucatán, como Quintana Roo y Campeche, en la selva. Esto es por dos razones. Hay menonitas muy conservados que piensan que México es demasiado moderna. Hay demasiadas tentaciones por los niños y quieren salir para vivir solo, tranquilo en la tierra. Esta es una razón. Y la segunda razón es que la propiedad aquí es más caro ahorita que era antes, y para comprar más y más y más y más tierra, porque mira, aquí en esta familia hay 1, 2, 3, 4 hijos y 2 hijas. Los hijos, cada uno necesita tener su propia labor cuando tiene bastante años. El papá de ellos necesitan comprar 4 más labores para tener propiedad por cada hijo para trabajar. Ellos todo el tiempo están buscando propiedad y es más caro aquí. Pueden comprar propiedad en Bolivia mucho más barato que aquí. Algunos son saliendo de México y cada año hay como 1 o 2 mil más que vinieron de Canadá, de los Estados Unidos y a veces de Rusia, directamente de Rusia hasta Chihuahua. Ok, próximo, última, pienso que quizás esta es la última. Sí. Los menonitas, mira. Ay, de mí. Ellos no son menonitas. Mira, ¿son estos 2 menonitas también? Claro que lo son. ¿Viven en Chihuahua? Claro que sí. Me entristece que cada vez que se muestra una foto o un video o se hace una charla sobre los menonitas, nunca hay nadie en la presentación que parezca a nosotros. Mi esposa y yo somos tan menonitas de Chihuahua como cualquiera que tenga un overall, un gran sombrero como Elías para el sol o que use un arado o un tractor. Hay más de 100 conferencias o grupos menonitas diferentes en el mundo, desde Malawi a Missouri, a Myanmar y sí hasta México. Muchos grupos menonitas diferentes viven y trabajan. Por lo general no hacen proselitismo, tratan de no ser demasiado ruidosos. Se contentan con ser los tranquilos de la tierra, viviendo sus vidas a su manera ante Dios. Es importante que reconozcamos sus diferencias, así como sus similitudes. Sí, algunos de ellos incluso usan trajes y corbatas y vestidos modernos con tacones altos. Unidos por nuestra fe común, todos vivimos nuestras vidas de manera muy diferente, esforzándonos por honrar a Dios en todo lo que hacemos. Gracias por escuchar a mi charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Philip. Sin duda, pues una plática muy interesante. Otra, pues digamos que otra perspectiva de los menonitas, porque como bien lo mencionaste ahí en la plática, pues siempre tenemos la idea de que los menonitas son prácticamente el grupo étnico que hay aquí en Chihuahua, que prácticamente viene siendo como esta rama de los rusos que estuvieron en Canadá y después aquí en México y que
pues prácticamente yo creo que son la gran mayoría de menonitas que hay aquí en México, si no me equivoco. ¿Qué tanta población o grupos menonitas de la otra rama hay aquí en México? ¿Tienes tú ese dato? Dígame otra vez. Ya ves que la mayoría de los menonitas que hay aquí en México, pues son, Sí, digamos, del grupo de los rusos. sí. Del otro grupo, ¿qué tanta gente hay aquí en México o seguidores de esta religión, pero que no sean como de los menonitas que la mayoría conocemos, de overall y que hacen esos? Bueno, la mayoría de la gente menonita suiza que vienen aquí, y he oído que hay mucho más, por ejemplo, en Ciudad Chihuahua, y por seguro en Monterrey, pero ellos no vienen por, por persecución o por su fe. Vienen como nosotros venimos aquí. Venimos aquí para jubilar aquí, para vivir. Nosotros queremos vivir en Mato Ortiz porque de las ollas y la cerámica. Pero traímos nuestra fe con nosotros. Los menonitas más modernos no vienen en grupos de 1,000 personas o 500 personas. Están viniendo a México para trabajar, para estudiar en las universidades o para jubilar o vivir. Pero traímos nuestra fe con nosotros. Y esto es lo que pasó con la esposa y yo. Yo no era pensando que hay menonitas en Chihuahua, o sea, yo puedo vivir en Chihuahua. Es diferente, no hay colonias, no hay campos de menonitas modernos, pero está cambiando ahorita. Por ejemplo, en El Valle hay diferentes iglesias ahorita y están pensando de tener una iglesia con la misa en inglés. Y esto será mucho más mejor por nosotros. Y puro en español, por años no tenían misas en español. Y ahorita tiene misas en Cuauhtémoc y en El Valle y en Ciudad Chihuahua, donde la misa está puro en español. Porque hay más mestizos que están convirtiendo a menonita también. Excelente, gracias. Voy a leer algunos de los comentarios que nos han hecho las personas que están siguiendo esta presentación en vivo. Por ahí nuestro buen amigo en común, Miguel Méndez, envía saludos. Hey, amigo, ¿cómo está? Toby, siempre presente en las pláticas. Saludos a Juan Mata Ortiz. Kina también nos envía saludos. Ana Domínguez, buenas noches. Cristina, buenas noches. Eloísa, buenas noches. Gracias por compartir. Buenas noches a todos. Hacen una pregunta que si no es lo mismo menonita y mormón. No, son diferentes. Hay similitudes entre los dos grupos. Los mormones no consideraron que son protestantes o católicos. Son un tercer también. No son protestantes, no son católicas. El evangélico de los dos grupos tiene muchos en común. Y algunas cosas que son diferentes, pero no hay los mormones, el fe mormón empezaron en los Estados Unidos en 1830 y los menonitas empezaron en Suiza y Alemania en 1520-25 como iglesia. Son diferentes. La mayoría, hay muchos anglos mormones en Dublán y en Colonial Waters. Y la mayoría de los menonitas aquí son anglo
también. So, pero esta es común, pero no es de la fe. Los mormones vienen aquí porque de persecución en los Estados Unidos, y los menonitas vienen aquí porque de persecución en Canadá. Pero los dos tienen la Biblia como escritura, y los mormones tienen otros 3 libros de escritura que los menonitas no tienen. Pero la academia aquí en Colonia Juárez era muy similar que la escuela mía en Florida. So esto es interesante para mí. Gracias, Philip. Seguimos ahí con las preguntas y saludos. José Carlos González, excelente invitado, buen español, excelentes datos. ¡Ay, de mí! ¡Qué gracias! Mi amigo, no, estoy tratando. Cuando yo llegué aquí en México, no podía hablar, y estoy tratando de aprender poco a poco. Podía hablar, pero no en español. Milvia, saludos desde California, yo soy de Chihuahua. Yolanda dice que muy interesante. Cristina, muchas gracias, muy interesante. Mireya Rascón, que es una guía de ahí de las comunidades menonitas de Cuauhtémoc, saludos desde Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Ivonne ahí nos comenta que le gustaría obtener la presentación, ahí con gusto después se la hacemos llegar. Mari dice, gracias por la conferencia. ¿El genocidio de Holodomor ha sido reconocido como tal? Ok, dígame otra vez. Que si el genocidio de Holodomor Sí, ha sido reconocido sí. como tal. Ok, era genocidio. Y México, yo no hablé de esto, pero en 2008, el gobierno federal de México dar recognición del Holodomor como, ¿qué es la palabra? Genocidio, de la gente en Ucrania. Y van a poner un monumento en Ciudad de México para honor los que eran matados en eran 3 años lo más peor. So México es uno hay como, no recuerdo, como 80 países en el mundo que están reconociendo el Holodomor. Es como una cosa muy, muy fea en la historia del mundo. Y los menonitas eran un grupo importante en Ucrania. Y ahora probablemente no hay más que 1000 menonitas en Ucrania, porque todos salieron antes que yo era viviendo. Fueron a Canadá, muchísimos fueron a Canadá y los Estados Unidos, y también América Sur. Gracias, Philip. Ivonne Arriola, gracias de antemano, saludos desde Hidalgo del Parral. Maya Arámbula, gracias, saludos. Lau, saludos desde Tabasco. Erin dice, wow, qué interesante, me encanta. Mi abuelo de Casagrande siempre me decía que los menonitas hablaban alemán, que querían alemanes. Se me hace súper interesante que son rusos. Javier Pedraza, gracias. Ich keine Deutsch habe. No, go ahead. Javier Ándale. Pedraza, ahí dice, gracias, don Felipe. Sigue. ¿Los menonitas producen alguna bebida con algún grado de alcohol? ¿Un qué? Javier Dígame. Pedraza pregunta que si los menonitas producen alguna bebida que tenga un poquito de alcohol o un mucho Oh, ¿de alcohol? de Well, en alcohol. los Estados Unidos, por seguro. En los Estados Unidos, donde yo nací, los menonitas no podían tomar vino o vino tinto o sotol o whisky o tequila. Pero, hay un gran pero. Toman cerveza porque crecen el grano con hops, no sé cómo se dice en español, pero hay un grano
para en cerveza, y los menonitas crecen este grano, semilla para hacer cerveza. Y también en Pennsylvania, los menonitas crecen tabaco, y tabaco por puros, no por cigarrillos. So, cuando yo era niño, no era permitido a fumar un cigarrillo, pero los hombres menonitas fuman puros, porque crecen la hoja por un puro. Y este era uno de los las no era verdura, pero una crop que ellos crecen en sus labores. Pero solo poquito cerveza toman, pero no es contra la fe para tomar en exceso, sí. Pero y yo, la ley por nosotros, cuando yo era niño, no podía bailar. Y era bien para mí porque tengo 2 pies izquierdos. So, y no podía ir al cine. Yo nunca vi una película en un cine antes que tenía 20 años de edad. Nunca en mi vida. No pudimos jugar con tarjetas. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Las tarjetas como Las Vegas, con el rey y la reina y los números. No pudimos comprar ni un juego que tenían tarjetas. Este era contra nuestra fe. So, esta eran las cosas que los menonitas donde yo eran viviendo no permiten. Gracias, Felipe. Miguel Méndez dice, ¿cómo está la estructura de la iglesia? ¿La administran a nivel local o hay un centro mundial? Y si nos puede explicar los cargos eclesiásticos. Sí, los menonitas no tienen una jerarquía central. Cada iglesia es un miembro de una conferencia. Cada conferencia es como 20 hasta 40 iglesias y tenían un obispo encargado de la vida sagrada de esta conferencia. Y él puede decir quién va a estar pastor, quién va a estar diácono. Y en la vida menonita, la mayoría de los pastores, los sacerdotes, trabajan en trabajo secular también. Y no eran pagados por su ministerio, pero eran obispos sobre cada conferencia, y un pastor y los elders, los líderes local, eran hombres, la mayoría hombres, que tienen fe muy fuerte, y ellos eran encargados de cada iglesia. Y tienen diáconos, y ellos eran encargados del edificio, de la tierra, del presupuesto de estos tipos. Pero no hay un presidente de la iglesia menonita en el mundo. No, lo que hay un grupo de menonitas mundial que trabajan juntos en caso de desastres. So, si hay un desastre en México, un huracán o algo, el grupo de menonitas mundial va a venir para dar despensas, ayuda a la gente que tiene problemas de este desastre. Pero no son cosas sagradas. Los doctrinas más importantes son que Jesús vino a nuestro mundo. Él vivió por 30 años.
Él murió en la cruz y era ¿cómo se dice? Resurrected. Resucitar. La resurrección. Resucitar, sí. Y tenemos que tener fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y si tenemos esta fe y tenemos que aprender usando la Biblia y los ensayos de la Biblia, entonces podemos tener la esperanza de vivir con Él por eterno en el cielo. So, es un teológica básico de los evangélicos, los protestantes, pero las cosas que son diferentes son paz es muy importante. No tener conflicto con nadie es muy importante. Vivir en paz. Si tengo problema con usted, no me voy a un juez o la policía, no me voy a llamar la policía a usted, no me va a un juez. Usted y yo vamos a practicar antes, hasta que podemos tener amistad entre nosotros. Esto es muy, muy importante. La comunidad es muy importante, la familia y la comunidad. La comunidad menonita es muy importante. Esto es porque hay campos donde viven puros menonitas. No hay palabra en este bajo Plattdeutsch. No hay muchas palabras por yo. Las palabras son nosotros. Por ejemplo, el obispo Hatch me dijo, él está diciendo a mí que hay un grupo de menonitas aquí y tienen problemas, porque él habló con el obispo Hatch con nosotros, usando amos. Tenemos problemas. Well, esta es una manera de hablar de menonita. Quizás él está hablando de sí mismo, pero no hay palabra por mí mismo. La palabra es tenemos problema. Y esto significa que yo tengo problema, pero no hay yo. Hay nosotros, nuestra tierra, no es mi tierra. La comunidad es muy importante. Gracias, Felipe. Miguel pregunta que si aparte de la Biblia tienen otro texto, algún otro libro que lo usen como... ¿Qué parte de la Biblia? Que si aparte de la Biblia tienen... No puedo oírte. Que si aparte de la Biblia tienen algún otro texto o algún otro libro como complemento. No, la Biblia que usan los menonitas tienen 66 libros, libros de Génesis hasta Revelación, como la mayoría de las Biblias. La Biblia católica tiene algunos más libros adentro, pero tienen solo la Biblia. Y entonces hay una, ¿cómo se dice? Declaración de estos son nuestras creencias. No es credo, no es un credo, pero es como 12, 14 puntos que la mayoría de menonitas en el mundo van a afirmar que son nuestra fe. Y es diferente que the Nicene Creed o the Apostles' Creed, que tenemos otras iglesias que hablan cada misa, por ejemplo. Pero es importante. Pero la Biblia es solo escritura que tenemos. Muy bien, gracias, Felipe. Pregunta, bueno, saludos ahí de Fernando Carrasco, también que si le podemos compartir la presentación, claro que sí, si nos deja un correo electrónico, ahí se la hacemos llegar,
Cristina pregunta que si qué grano utilizan para hacer la cerveza y en comentarios más adelante Javier Pedraza contesta ahí que lúpulo. Erin hace una pregunta que si ¿cuál es la diferencia entre los Amish y los menonitas? Ok, los Amish son la respuesta fácil es son primos. Eran el mismo fe antes que 1698. En 1698, el Menno Simons, bueno, no era Menno Simons, pero eran los líderes de los menonitas de una conferencia tenía problema con los líderes de otra conferencia. Y el obispo en la otra conferencia se llama Jacob Amen. Jacob Amen. A-M-M-A-N-N. Amen. Y ellos decidieron que no podías vivir juntos, que no podías tener amistad en la misma iglesia. Se separaron entre dos iglesias. Y los menonitas nombrado por Menno Simons y los Amish nombrado por Jacob Amen, su líder. Los Amish salieron al oeste de Alemania hasta Pennsylvania, en los Estados Unidos. Hay como 300,000 Amish en el mundo hoy. Son más conservados que los menonitas y están creciendo muy rápido, muy rápido, porque tienen muchos niños y los niños quedaron en la iglesia y casaron con otro Amish. Y ahorita los Amish están comprando tierra en Texas, en Nuevo México, y como estábamos hablando antes, he oído que los Amish van a venir a Chihuahua para comprar tierra aquí porque es más barato que en los Estados Unidos. Tienen una vida muy simple, sin luz, sin camionetas, con carretas, con caballos. No tienen televisión, solo no tienen celular, teléfonos. Por ejemplo, en los Amish, el pastor de la iglesia tiene un celular para llamar a las autoridades si hay problemas, pero la gente no tiene en su casa y no hay televisión. Algunos tienen radios, pero son más con ver. El teología es casi igual. So, hay tres grupos anabaptistas en el mundo hoy: los menonitas, los Amish y los hermanos, the brethren. Se llama brethren en inglés. Estos son los tres grupos en el mundo hoy que son anabaptistas. Gracias, Felipe. José Carlos pregunta que si el queso menonita es una elaboración o receta original de ustedes. Ok, hay dos respuestas a esto, ok. ¿Por qué tengo Miguel Méndez aquí? Necesito decir los dos respuestas. Es un poquito cómico. Es una charla entre los mormones y los menonitas aquí en Chihuahua. Los menonitas estaban usando queso desde el siglo XVI. En Suiza es muy famoso por su queso. Tienen vacas Holstein para usar para leche para hacer queso. So, cuando los menonitas llegaron a Chihuahua, saben todo de cómo hacer queso, pero no saben nada de cómo hacerlo en cantidades grandotes y usarlo en una manera comercial para venderlo, para ganar dinero
de vender queso. So, la idea de queso, muy menonita por siglos. La idea de ganar dinero y tener ganancia y venderlo en cantidades grandotes y ponerlo en refrigeración para que, o en una manera que puede quedarlo por meses. Los mormones aquí en Colonia Dublán, la familia, son alemanes, es muy interesante, es una familia alemana que tenía la vanilla. ¿Cómo se llama? Todavía viven en Ciudad Dublán y se venden vanilla a la gente. Pero era un hombre de esta familia, como 1930, enseñaron una menonita de Guatemala cómo producir queso en cantidades gigantes. So, los mormones les gustan decir, nosotros enseñemos los menonitas cómo hacer queso. Y los menonitas dijeron, no es la verdad. Pero los dos tienen razón, los dos tienen razón. Porque gracias a los mormones para enseñar los menonitas cómo vender queso y tener mucho ganancia de queso. Pues yo creo que gracias a, pues a esa relación ahí entre los mormones de la colonia Dublán y los menonitas, pues ahora el famoso queso Chihuahua es el queso menonita. Sí, tiene, no hay queso mormón, pero hay duraznos y manzanas mormonas. Pero es la verdad que el señor Shield, se llama Shield, la familia Shield en Dublán, el bisabuelo del señor Shield ahorita enseñaron los menonitas como, porque él vino aquí de Alemania y en el país viejo la familia Shield tenía vacas por queso y una firma para producir queso. Sí. Lo mejor es queso menonita amarillo con jalapeños. Este es lo mejor. Es difícil hallar, pero la tienda en la esquina del super viejo, no el nuevo, en la esquina se venden menonita, queso menonita en una cajita y es amarillo enfusado con jalapeños. Es el único lugar en nuevo que se venden. Y mi favorito. Muy bien, Philip, pues muchas gracias por la presentación, por la plática tan amena. Gracias a usted. Ya no hay ninguna otra pregunta, pues ya con esto damos por terminada la plática. Muchas gracias. Ojalá que pronto nos volvamos a ver con algún otro tema. Ok, gracias. Gracias, amigos. Que Dios les bendiga. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Algunos que preguntaron que si la conferencia se queda guardada. Sí se queda guardada. Por ahí la pueden encontrar en la página de Expediciones Paquimé. Y pues aquí vamos a estar al pendiente con otras pláticas muy interesantes todas. Gracias, Felipe. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias.